En los últimos meses hemos podido corroborar lo sencillo que resulta manipular la información. Los medios de comunicación, y concretamente las noticias, han demostrado que con muy poco pueden hacer inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Un medio que debería ser objetivo, veraz, accesible e informar de hechos con imparcialidad, se ha convertido en un circuito de manipulación para las masas, si es que no lo era ya. No se trata de demonizar la tecnología. Es su influencia la que debemos observar y estudiar con detenimiento. Una misma noticia, un mismo hecho, explicado con palabras distintas, va a crear un mensaje, una emoción en el espectador. No podemos ceder el control absoluto y la credibilidad a aquello que vemos o escuchamos, sin investigar y sin contrastar, sin formarnos, en la medida de lo posible, nuestra propia opinión al respecto. Nos hemos acostumbrado a que si la mayoría dice o si la mayoría hace, será que llevan razón. El adoctrinamiento para anular el pensamiento crítico comienza incluso desde antes de ir a la escuela. Los anuncios de juguetes, los dibujos animados. En general, la sociedad está destinada a tachar con adjetivos peyorativos a cualquiera que se plantee pensar por sí mismo e incitar a otros a hacerlo. A pesar de la tecnología de la que disponemos actualmente, el control de la información podría ser mucho más alarmante de lo que ya suponemos. No se trata únicamente de censura, que por supuesto existe, sino de algoritmos y de ridiculización sistemática para crear una opinión de grupo, o un discurso estructurado de pensamiento global incuestionable. Todo ello debería llevarnos a pensar lo siguiente: si es posible hacer esto con información actual, ¿hasta qué punto podría haber sucedido algo así a lo largo de nuestra historia? Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la historia de grandes civilizaciones. En realidad sabemos muy poco, por no decir prácticamente nada, pero en vez de hacer un ejercicio de humildad y reconocerlo, rellenamos los libros con partes de la historia oficial que, en el mejor de los casos, son datos poco contrastados, y en el peor, directamente absurdos, pero que a pesar de ello se nos acaban introduciendo en la mente desde nuestra más tierna infancia. Es algo que tenemos tan asimilado que, a menudo, yo el primero, aceptamos como explicación más lógica algo realmente sorprendente. Por ejemplo, si hablamos de la antigua civilización egipcia y de las pirámides, de su perfección y de sus misterios, comenzando por su propia construcción, a veces podemos encontrar como explicación más lógica que haya existido una intervención por parte de seres extraterrestres más avanzados. Pero en realidad, ¿no sería más increíble todo lo contrario? Que la humanidad hubiese tenido un conocimiento y una tecnología, en muchos aspectos, superior a la actual. Desde hace un tiempo se ha empezado a hablar de ciertas teorías que, aunque en un primer momento parezcan descabelladas, plantean dudas inquietantes, capaces de sacudir todo nuestro esquema mental. ¿Y si la historia no fuese tal y como nos la han contado? ¿Podría haberse producido un reinicio de la propia humanidad en el pasado? ¿Y si ni siquiera estuviésemos en la época en la que creemos estar? Hacerse este tipo de preguntas parece una locura, ¿verdad? Pero el principio fundamental para los avances, ya sea en biología, en física o en cualquier otro campo de la ciencia, es el cuestionamiento de los criterios establecidos. Por poner un ejemplo, la psicología empezó a aceptarse como ciencia a partir del año 1879. Hasta entonces y en sus comienzos fue totalmente ridiculizada y cuestionada. Partió de la base de la filosofía, de cuestionamientos y desafíos de teorías. En la actualidad estamos en un punto similar con la epigenética, así como en multitud de campos. Cuestionar la realidad y sus sistemas forma parte del proceso de creación y de mejora. Si cada vez es menos habitual tener una mente crítica, cada vez avanzaremos menos como especie. Revisionismo histórico. ¿Os resulta familiar este término? El doctor Anatoly Fomenko nació en Donetsk en 1945 y desde muy joven destacó como un matemático brillante, con más de 200 publicaciones científicas a sus espaldas. Llegó a ser condecorado con premios tan importantes como el de la Sociedad Matemática de Moscú, el Premio Estatal de la Federación Rusa o el Premio de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, entre muchos otros.
Una persona formada, profesional, brillante y reconocida, que sin embargo, de la noche a la mañana, pareció caer en la desgracia, en el olvido y en la burla, junto a otros destacados colegas, tras desarrollar y exponer una teoría de revisionismo histórico, según la cual la cronología actual no sería correcta y la historia de la humanidad habría comenzado hace aproximadamente 1200 años atrás, existiendo una distorsión de los acontecimientos históricos y habiendo convivido diferentes civilizaciones que oficialmente datamos en épocas muy distintas. Os invito a plantearos esta posibilidad y a buscar más información al respecto. Porque si esto fuese así, total o parcialmente, ¿por qué y cómo se produjo ese cambio en la historia oficial? ¿Cómo podría haber sido enterrada la verdad? ¿Es una completa locura pensar que quizás la humanidad disfrutó en el pasado de una tecnología que recientemente estamos descubriendo? ¿Y si los trabajos de Nikola Tesla fuesen en realidad redescubrimientos de una tecnología que ya se utilizó antaño? El hecho de disponer de electricidad libre e ilimitada podría arrojar muchos indicios sobre cómo se construyeron determinadas estructuras. Cada vez disponemos de teléfonos móviles con cámaras de mayor resolución, de videojuegos más realistas. ¿Pero solo se nos da tecnología? ¿O también se nos quita? Según Don Pettit, astronauta de la NASA, en la actualidad ya no disponemos de la tecnología necesaria para volver a la Luna, ya que, en sus propias palabras, esta tecnología fue destruida y sería un proceso complicado el volverla a reconstruir. Ni qué decir sobre todo el sistema de comunicaciones. ¿Qué creéis que sería más sorprendente? ¿Que se hubiese perdido esa tecnología o que ésta jamás hubiese existido? Hace pocas semanas, científicos del MIT afirmaron haber encontrado la clave para disponer de electricidad ilimitada y realmente económica, un sistema que podría abastecer nuestra civilización durante 20 millones de años. No es el primer caso y no será el último, pero sorprende que estas informaciones no aparezcan en portadas de periódicos o en canales de televisión. ¿No es extraño que pueda existir tecnología para ir a la Luna, pero no para investigar en profundidad el Polo Norte o el fondo marino? ¿Por qué con la tecnología actual no se ha conseguido replicar a escala reducida la Gran Pirámide? Partimos de la base de que está históricamente aceptado que una cadena humana de esclavos desnutridos y deshidratados tiraban de bloques que curiosamente pulían de forma simétrica y a mano, transportándolos con cuerdas hechas a partir de hojas. El mero hecho de plantear estas cuestiones abre todo un nuevo mundo. Estimulad vuestras mentes, leed, cuestionad, buscad, formaros vuestra propia opinión, independientemente de lo que el entorno dé como socialmente aceptado.